Vimos con algunos detalles las consecuencias que eso trajo, los pasos, que el primer paso para el pecado lo dio fue el enemigo, no fue Eva. Sí se aprovechó de ella, de su debilidad, de su vulnerabilidad, y por eso no dice la Biblia, no da detalles en qué momento Adán se distanció de Eva. Amén. Pero aprovechó Satanás esa coyuntura y por ahí entró el pecado y luego las consecuencias. Hoy vamos a definir esto. Coloquen la lección, por favor, para yo indicarles a dónde vamos a continuar. Los hermanos que han seguido la secuencia de la enseñanza, vamos a llegar aquí, luego leeremos y oramos. Pero miren ustedes dónde vamos ahora. Gloria al Señor. Vamos a definir el término pecado. Dios los bendiga, por ese amén. Es un lenguaje muy típico nuestro los cristianos. Si yo le pregunto a un psicólogo qué es el pecado, me da una definición desde su punto de vista. Si le pregunto a un político, tal vez me dará también desde su punto de vista. Si le pregunto a un educador, a un docente, tal vez no le da importancia, dice que es una invención de religiosos, que el pecado tiene una connotación religiosa, dirán algunos. No, vamos a ver esto. Coloquen por favor la lección allí, donde dice el pecado ¿qué es? Alabado sea el Señor. Ahí viene las consecuencias del pecado, ya lo vimos más atrasito incluso de aquí. Gloria al Señor. Estas son las definiciones en griego que encontré de pecado, pero vamos un poquito atrás al punto anterior. Gloria al Señor. A ver si por aquí encuentro esa parte. La naturaleza del pecado. Gracias. ¿Qué es? Amén. La Biblia tiene toda la autoridad para decirnos qué es el pecado. Amén, hermanos. Jóvenes que me escuchan, que están influenciados por filosofías actuales, sepamos que la Biblia no cambia el término. La teología de la liberación la ha cambiado. Otros no usan esta palabra porque la consideran traumática. Dicen que el pecado genera traumas. No. Incluso en la ONU hay una vertiente no pequeña que están diciendo que la religión es nociva porque trae sentimientos de culpabilidad al humano y que el humano no debe tener eso. Pues sepan que si uno no sintiera sentimientos de remordimiento, de culpabilidad, no nos hubiéramos arrepentido. Porque al no experimentar esa sensación, uno no siente la necesidad de arrepentirse. Entonces, cuando uno siente esa carga de pecado, viene a Cristo, lo perdona y uno se libera de esa carga. Amén. Vamos entonces a definir esto y arranquemos por aquí, primera de Juan 3:4. Vamos a colocar el texto, póngase de pie y vamos a leer esa parte bíblica y por ahí arrancamos en esta hora de la mañana con la enseñanza de hoy. Son las 11:30, me quedan unos 50 minutos para enseñar la palabra. Bienvenidos los jóvenes que están por ahí. Mire usted a su lado, hermano, si alguien está por allí que no tiene Biblia, que le aconsejo a los que no la tienen, cómprenla. Una Biblia es mucho más barata que un celular. Amén. Bueno, si la tiene el celular también se vale. Pero la Biblia en físico y no se achante, no se avergüence de tenerla, de cargarla. Amén. Es muy bonito tener y sentir la textura de la página. Alabado sea el Señor. Dice esta parte bíblica. Oiga, lo voy a leer allá en la pantalla para no dar la espalda a los hermanos que están siguiéndonos virtualmente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Miren la definición de pecado allí. Pues el pecado es ¿qué? No los oí leer a todos. ¿El pecado es qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Este término que ustedes ven ahí en la parte final suena más a la jurisprudencia que a la religión, ¿cierto? Esa parte la usan muchísimo los abogados y los jueces, la infracción de la ley, amén. O sea, la violación de una norma, pues tiene una connotación tanto jurídica como bíblica. Por eso hoy vamos a seguir estudiando qué es el pecado. Yo quiero que oremos. Tal vez entre ustedes o entre todos nosotros, en algún momento hemos infringido la ley de Dios. ¿Cuántos son honestos y lo admitimos? Todos. Porque la Biblia dice, ¿cuántos pecaron? Todos. Amén. Eso me dijo una vez un borracho a mí, que estaba orando por él para que se arrepintiera y no me repetía esa frase. Yo no olvido esa experiencia tan jocosa. Señor, perdóname, porque soy un pecador. Cuando yo decía soy pecador, ahí se frenaba. Y yo, ¿pero por qué? Y como 3 veces le insistí, de pronto me hizo fuerza hacia arriba y me hizo así con la mano y señaló todo. Dijo que todos, pastor, que todos somos pecadores. Amén. Nos reímos mucho después porque él no quiso asumir que él era un pecador, que era todo. O sea, esta carga hay que repartirla. Amén. Tenía razón en parte.
Hoy le vamos a dar gracias individualmente al Señor, porque fuimos, ya no somos. La diferencia, amigos míos, es que usted, si no se ha arrepentido, es un pecador vigente. El cristiano es un pecador perdonado. Y hay una gran diferencia allí. ¿Quieren orar conmigo en esta hora? Hagámoslo entonces. Padre y Dios de gloria, gracias por esta nueva bendición que representa estar en tu casa. Gracias por la bendición, oh Dios, de invocar tu nombre con este grupo que ha venido hoy. Te presento de nuevo todos mis hermanos que están ahora en una circunstancia de salud afectada, razón por la cual no están aquí en esta mañana. Bendícelos allá en sus casas. Aquellos que están, Señor, en una condición más delicada que otros, como es mi hermano Yesid Sierra, Señor. Por favor, restaura pronto este varón que tan útil, tan provechoso es en esta iglesia, su esposa, su hijo Camilo, Señor. Ayúdalos para que estén pronto de nuevo, de retorno aquí en la congregación y los demás también, amado Padre. Guárdanos a nosotros, ayúdanos, protege esta iglesia en el nombre de Jesús. Cércanos con tu gracia y concédenos en esta hora entender tu palabra. Aleluya. Oh Dios mío, descubrir tu verdad en ella. Gracias por esta cantidad de hermanos conectados en cada casa, en cada familia, donde allí estén, Señor, atentos a esta palabra. Tu Espíritu Santo la revele a ellos para bendición también de sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar y vuelva a repetir por enésima vez, hermanos, porque usted no ora aquí en el templo. Algunos no lo están haciendo. Es evidente porque no se les oye llorar. Usted baja la cabeza, esa es una actitud reverente, pero nosotros somos pentecostales. No sé si usted sabe qué significa ese término. Pente viene de 5, es la fiesta de Pentecostés. En una fiesta de esa nació la iglesia. Y Pentecostés quiere decir gozo, júbilo, alegría. Esa fiesta se realizaba 50 días después de la Pascua y tenía que ver con la cosecha que se empezaba a iniciar con las primicias. Era una fiesta y el culto espiritual debe ser festivo para la gloria del Señor. Y debemos expresar nuestra alegría que en semana a veces no se da por circunstancias diversas. Amén. Entonces cuando diga un amén, dígalo con ánimo y con gozo. Gloria al Señor. Vamos a definir esto del pecado. El apóstol Juan dice que el pecado es esto, infracción de la ley. Amén. El término pecado que lo vimos por allá, ¿por qué no avanzamos un poquito, luego nos retrocedemos para que definamos desde el punto de vista del idioma original? Un poquito más adelante, hijo, por favor, llegamos a esas definiciones. Gracias ahí. Miren ustedes que me encontré estas definiciones de pecado. Y la primera es esta que me encontré en el idioma original, que es el griego. En Romanos aparece en el Nuevo Testamento, si usted tomara la tarea, y yo sé que no la van a hacer, qué triste, de subrayar, no hay que subrayarlo, hay que ir a una concordancia, que algunos ni saben qué es eso. Una concordancia es un libro grande, gigante. Aquí arriba tengo uno, en mi casa tengo otro. Este que tengo allí me lo regaló un abuelo cuando yo empezaba la vida cristiana. Ese se llamó Nicanor Carrillo, era de Ocaña. Había estudiado en el Instituto Bíblico de Ocaña con los misioneros aquellos y me regaló ese libro. En ese libro están todas las palabras de la Biblia. Ese libro pesa como unos 3 kilos. Es grande. Y aparece las veces que aparece el término pecado. Dios, toda palabra. Uno la busca por la concordancia antes que hubiera el sistema. Ahora está en el celular. Es muy fácil. Usted encontrará miles de veces esa palabra repetida en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Resulta que el original en el Nuevo es hamartia y quiere decir errar al blanco, o sea, no dar en el objetivo. Cuando se apunta con un rifle, siempre tiene que haber un blanco al cual dar con el dardo ese. El pecado tiene el término, la idea es que no se da donde hay que dar, que se erra, ¿no? En otro sentido. Y la encontré en Romanos 3:9, 5, 12 y 13. Veamos los textos que soportan esta afirmación, hamartia. Amén. ¿Qué pues? Pregunta. ¿Somos mejores nosotros que ellos, que los judíos? En ninguna manera, ¿sí? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo.
Está diciendo todos erraron al blanco. O sea, se fueron, se desviaron. No se dio en el objetivo. Es la etimología original de la palabra pecado. Que repito, tiene según la vertiente filosófica o el concepto que se tenga de filosofía, así se define el pecado. Amén. Inclusive, algunos dijeron, como Carlos Marx dijo, que la religión era el opio de los pueblos, que al acusar a una persona de pecado lo hace sentir miserable. ¿Saben ustedes que eso en vez de atrofiar, libera? Amén. Dando tan gloria al nombre del Señor. Esta es nuestra experiencia. Usted si fue perdonado, usted se goza y se alegra. Porque fuimos, ya no somos. Entonces estábamos ahora Romanos 5, 12 y 13. Gloria al nombre del Señor. Miren ustedes también este texto, estamos definiendo lo que es pecado. Ahora volveremos a desglosarlo un poco más. ¿Qué pues? Romanos 5, 12. Adorado sea el Señor, ahí estamos en la epístola a los Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Por eso este gen que hoy se llama ADN. No le falta sino la A para que diga Adán. Y ese término no lo inventaron los religiosos, es científico. Amén, es que en la huella de la ciencia seria ha descubierto al Dios del cielo. Inclusive cuando uno respira, miren ustedes que han tratado de definir la palabra Dios. La palabra Dios en su original hebreo no tiene vocales, porque no se puede pronunciar. Y dicen que la palabra Dios es muy parecido a lo que uno pronuncia o exhala cuando uno respira. Cuando usted hace y respira, es como si se leyera Dios. Por eso todo lo que respira, cuando yo leí eso es aleluya. Aleluya. ¿Usted respira? Entonces alabe a Jehová. Amén. Miren el versículo 13, por favor, ahí en Romanos capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí ha habido desde hasta hoy. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí la palabra pecado es errar al blanco, no dar al objetivo, no pegar donde hay que pegar. Amén. Veamos otra definición. Volvamos ahí para que ustedes se vayan ubicando conmigo. Encontré también esta otra que es anomia. Esta es infracción o ilegalidad. Anomia. Por eso el término, el prefijo a, es que se le quita lo normal. Por ejemplo, normal, pero cuando usted dice anormal es que no está dentro de lo normal. ¿Cierto? Amén. Esa palabra tiene su origen aquí, anomia, infracción o ilegalidad. También se define así y está en 1 de Juan 3, 8 y 9. Adorado sea el Señor. 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado es de ¿quién? Aquí está, o sea, el que hace pecado lo practica, lo tiene por práctica continua. Diferente al cristiano que lo evita. El inconverso lo busca, le gusta, procura pecar. El cristiano lo evita. Dios bendiga a los que me entendieron así. Amén, hermanos. Mientras que la persona sin Cristo planea, proyecta pecar. Amén. Hace concertaciones por el celular, cita lugares, horas para pecar. El cristiano no lo hace. No practica el pecado. Practicar es vivir dentro de una esfera pecaminosa, es gustarle, es disfrutarlo. No oigo amenes. El que practica el pecado, o sea, el que está en la ilegalidad, ¿es de quién? No lo digo yo, lo dice la Biblia, mira aquí. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Por eso fue que tentó a Eva. Por eso el primer paso que dio en el pecado no fue Eva, fue el diablo. El Señor lo reprenda. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? El pecado. Mire usted aquí la obra de nosotros. Dicen amén. Si no haber sido por el Hijo de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Y no solamente aquí físicamente, sino en una condición quién sabe cuál. Algunos estarían por allá bajo un puente, otros por ahí hasta allá muertos. Algunas de ustedes, muchachitas, ya serían unas madres solteras prematuras. Sí, señor. Con una serie de traumas, con desengaños. Algunos de ustedes jóvenes tendrían demandas por inasistencia alimentaria. Les tendrían el sueldito embargado. Otros estarían en una condición triste. Un hermano me escribió al chat
que colocamos allí y me dice con mucho dolor: oren por mí, pastor, me descarrié, caí en pecado, contraje una enfermedad venérea, ahora tengo a mi esposa contagiada y la familia de ella ya se enteró y tenemos un conflicto muy serio, que Dios me perdone. Esa descarriadita, esa aventura por el mundo, mire lo que le trajo. Yo bendigo al Señor por esto. ¿Usted también lo hace? Que Dios nos haya guardado. En Bogotá un día íbamos en un taxi y me dice el taxista: mire, esa fila, están haciendo fila para probársela. No era para el COVID, que no había, era para saber si tenían SIDA. Toda esa gente están haciendo fila para hacerse una prueba, para que no tengan SIDA. Y yo le hablé a ese hombre, le dije: los cristianos no tendríamos, no hay ninguno ahí. ¿Por qué? Porque la conciencia les dice que han pecado. Entonces es eso, es ilegalidad. Veamos el versículo siguiente, creo que es el 9. Miren ustedes, adorados al Señor, porque el que permanece en Dios no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios, así de sencillo. Miren la diferencia. ¿Se gozan ustedes? Nosotros no tenemos el pecado como práctica, no lo practicamos. Que en un momento dado usted, de pronto en un momento de ira, se altere, se desestabilice, pero inmediatamente vuelve otra vez y se ubica. Es como cuando uno tropieza y tambalea, que seguro si usted mete una carrera y logra, amén, adorados al Señor, mantener el equilibrio, no se cae. En la vida cristiana puede que tenga un tropiezo que yo casi, pero usted frena y se estabiliza, aleluya. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, levante la mano los que tienen experiencia, allá también no practica el pecado, o sea, no delinque en eso, no está en la ilegalidad. Anomia es aquí, o sea, no está en lo anormal, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dicen amén. Por esta razón, ¿cuál es la final? ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. He ahí la gran diferencia. Por eso es que el cristianismo no es impuesto. Si es impuesto, cuando usted da media vuelta y el pastor no está, se larga a pecar. Perdónenme la experiencia esa, porque es que como no lo están viendo. Pero si es nacido de Dios adentro, no lo hace. No lo hace. No y no y no. Amén. Aleluya. Entonces esta es la definición. Veamos más, volvamos a la lección para ir definiendo este término pecado. Adorados al Señor. Es también crisis. Y crisis aquí la encontré y es con K. Crisis. Quiere decir juicio. O sea, que conlleva castigo. La palabra crisis en español no es con K sino con C. Y quiere decir algo que está en desorden, algo que perdió la normalidad. ¿Sí me hago entender? Y el pecado genera eso en su víctima. Le trae crisis sentimental, afectiva, emocional, espiritual, incluso a veces hasta física. Amén. Mire cómo Dios nos ha guardado de esto, amigos míos que están aquí y allá. No crea que la religión, el evangelio es una religión, jóvenes. No lo ve así. Si lo ve así, se cansa, usted se aburre. Pero hay que venir a un culto ahí, nada más, perdóneme la expresión y el gesto, así no pasa nada. El cristianismo se disfruta, se vive y se siente. Y cuando uno lo siente, uno crea un ambiente de bendición y se alegra. Y se alegra con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Amén, hermanos. Porque esto nutre nuestra vida espiritual y crea defensas contra el pecado. Alabado sea el Señor. Ahí está crisis. Primera de Corintios 6, 18. Vamos allá a ver esta parte, gloria al Señor, que allí aparece el término crisis, pero traducido. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado. Oiga, o sea, crisis. La fornicación trae crisis. Sentimiento de culpabilidad y cargo de conciencia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, crea crisis interna. Amén. Por eso hay gente que se ha incorporado de los bancos de las iglesias y se van molestos. Otros de campaña evangelística dicen: yo creí que iban a decir otra cosa, vienen a meterse en la vida de uno. A mí me iba a dar unos planazos una vez un hombre con una macheta porque me ponía a meterles miedo. Yo estaba predicando como en los días de Noé, en una casita por allá en un caserío llamado El Jujú, que queda entre Fortul y La Esmeralda por allá. Cuando hay unos planazos contra las tablas, la parte de afuera, el vecino estaba escuchando la predicación y se sintió aludido. Amén. Y vino a mandarnos callar. ¿Por qué? Entró en crisis. Alabado sea el Señor.
Se molestó por eso y eso me dio a mi ánimo. Yo dije, el pecado es redarguido. Y cuando uno oye el evangelio como es, tiene dos reacciones. O se convierte a él o se molesta. La predicación hiere adentro, porque eso es la espada de dos filos que penetra. El verdadero evangelio no deja en paz al pecador. Uno está en una iglesia bíblica y empieza a asistir a ella y le quedan apenas dos opciones. O se incorpora de verdad o nunca más vuelve. No tiene, ¿cómo continúa allí? Adorado el nombre del Señor. Si cada vez que asoma la cabeza, ¡pra!, como dicen los hermanos en la costa. Sí, hermano, adorado sea el Señor. Es mejor estar del lado de Cristo. Entonces, la palabra crisis aparece ahí y es esta que está allí, que peca. Y aparecen dos veces la palabra pecar aquí. Dice cualquier otro pecado. A ver, fornicación, cualquier otro pecado y pecar son la palabra crisis. Entra la persona en una inestabilidad. Anoche el pastor Ortega predicó un excelente sermón, como otras veces en Puerto Rico, sobre eso. Porque hay cristianos que en un momento dado se desestabilizan. Y describió lo de David cuando estuvo descuidado allá arriba en esa terraza y le entró por los ojos y se desestabilizó temporalmente. Otra crisis que tuvo David fue cuando el hambre lo acosó con 600 hombres y mandó pedir una ayuda y el hombre se la negó. Y David les dijo, cíñanse cada uno la espada. Vive Jehová. Y lo dijo con molestia, que mañana a esta hora no le quedará una oveja viva a ese tipo. Vamos. Y un criado logró oír y se fue por otro camino y le dijo a la mujer, ve a ver qué hace. Porque vienen 600 hambrientos. Ay, padre, y esa mujer se prepara un potaje, un poco de oveja, que es 600 hambriados. La comida para 600 hombres guerreros adultos no es poquita, carga en burros, hermano. Esa mujer aceleró, puso a sus criados a trabajar y le salió a David por otro camino y lo estabilizó. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En términos médicos, estabilizar el paciente, llegan los paramédicos, los enfermeros, y entonces le aplican, le ponen suero y lo inmovilizan, y entonces ya está estable. Ahí sí los llevan a la unidad de médicos, ¿verdad? Y allá lo cuidan, lo restauran. En la vida espiritual hay algunos que se le parte la pata. Sí, Señor, amén. Hay que estabilizarlo, hay que ponerle tablilla, alabado sea el Señor, para que la crisis pase. Veamos la tercera definición de pecado. Volvamos a la lección, estamos describiendo, están llegando de últimos a la conexión, Dios los bendiga. Ahí tenemos ya 144, 141 y 213 respectivamente. La última es anoema. Amén. Esta palabra quiere decir ignorancia. O sea, no saber qué es. Dicen amén. Esta palabra la encontré en Hebreos 9:7. Veámoslo, por favor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dele gloria al que vive en esta hora de la mañana todavía. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Ignorancia del pueblo. Amén. Hay quienes pecan por ignorancia, por no conocer la norma. Pero les quiero decir, los que me están oyendo allá que tienen algún conocimiento de, bueno, así no lo tenga. Sepan que hay un axioma jurídico que dice que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de cumplirla. Usted no le puede salir a un policía alférez. Dice que yo no sabía que esto es contravía. El policía se lo va a recordar haciéndole el parte. Sí, es para que sepa, adorado el nombre del Señor. Así uno no sepa, hay normas que tiene que cumplir. Usted se pasó un semáforo en rojo, ay, que yo no sabía, yo no sé qué es luz roja, yo creí que y tome su totazo, hasta muerto puede estar. No sabía, pero sépalo. El hecho de que uno no conozca las normas bíblicas no lo autoriza a violarlas. Es más, los que sin ley han pecado, dice Romanos, ¿qué pasa con ellos? Sin ley perecerán. Entonces aquí está hablando de la ignorancia. El apóstol Pablo alude a ella cuando dice yo perseguí a Jesús de Nazaret y a sus seguidores, pero lo hice en ignorancia por incredulidad. Ustedes no pueden alegar ignorancia. Desde que ustedes tienen uso de razón, muchachos y muchachas que están allá, que están en escuela dominical, no puede usted, se lo digo hoy una vez más, pecar de una manera inocente, porque usted sabe. Y por eso es que el pecado, en vez de traerle libertad, le cautiva más.
Y en vez de traerle aparentemente sosiego, siente una culpabilidad tremenda. El evangelio es de esa naturaleza que no lo deja uno en paz mientras esté mal. Es el Espíritu de Dios contendiendo por dentro para que enderezcamos el rumbo. Uno no puede estar en una iglesia con la doble faz. Amén. Dios bendiga esos amenes. Entonces tenemos esos 4 términos: ignorancia. Veamos, se lo repito rapidito para que tornemos, porque me queda poco tiempo, gloria al Señor. Entonces tenemos hamartia, errar al blanco; anomia, infracción o ilegalidad; crisis, que quiere decir juicio; y agnoema, ignorancia. Cada una tiene su soporte bíblico. Entonces eso es pecado según el original. Veamos otra vez atrás a la lección para que ustedes vean qué otras cosas son pecado. Vamos allá. Vimos el primero, que es infracción de la ley. Lo dice primera de Juan 3:4. Pero también Santiago 4:17 dice que es negarse a hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Veámoslo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿cuántos lo saben? Levantemos la mano, ¿cuántos saben hacer lo bueno? ¿Todos? Todos, porque es que eso está no solamente en nuestra conciencia, sino en el ADN. Uno puede hacer lo bueno si quiere. Amén. Si no quiere, no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? He ahí la razón. Es saber hacer lo bueno, y toda persona sabe hacer lo bueno. Fue capacitado para eso. Usted no fue capacitado para robar, ni para adulterar, ni fornicar. Fue capacitado por Dios y fue hecho a su imagen y semejanza para hacer lo bueno. Amén. No hacerlo equivale al pecado. Así es sencillo. Miren, lo dice Santiago 4:17. Esa es otra definición del término pecado. Amén. Ay, esos amén. Oigo, muy desnutrido soy, hermano. Gócese, porque estamos describiendo, definiendo. Estamos haciendo hoy lo que hacen los juristas allá en el Senado cuando hacen leyes, y luego viene el desglose. Hay una ponencia, X ley, pero luego viene el ordenamiento de la ley, la descripción de ella, con detalles. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Por ejemplo, es delito. Ahí cogieron otro por allá en Antioquia que abusó de 20 y tantos niños. Hay una norma que dice que el abuso sexual, pero luego la reglamentan y dice que es de 14 años abajo. De ahí hacia arriba se supone, según las normas allá, que una mujer ya puede aceptar o no aceptar una relación pecaminosa. Entonces no es tan grave según la ley, según Dios sí. Amén. Ellos reglamentan las normas de determinados años. Dios dice no fornicarás, y no dice con menor de 14 años. Sencillamente no. Punto. Amén. Dice no hurtarás, y no dice un celular de alta gama. ¿No? Así sea una papa que usted se come y sale corriendo de un puesto de una fritanga de la calle. Ya robó. Entonces la Escritura no reglamenta con detalles, pero aquí sí estamos viendo algunos casos. Entonces el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ahí de sencillo. Pero es que el cristiano que peca lo hace a plena conciencia. Dios bendiga, amén, por ahí que oí. Usted no puede alegar ignorancia. ¿Cómo? ¿Sabía usted? Si alguna vez va a una audiencia, le preguntan, ¿sabe usted por qué está aquí? Busque un celular que hay por ahí prendido y por favor apáguenlo, tenga la bondad. ¿Por qué? ¿A qué vino usted? Le preguntan a uno. Entonces uno tiene que decir a qué fue. Es consciente, sí señor. Hasta para un matrimonio sencillo. Un notario, un juez de la República le va a preguntar a usted cuando se case, ¿es de su espontánea y soberana voluntad? Y cuando usted dice que sí, después no me venga a decir que no se dieron las cosas, porque usted ya está grandecito. Una juez que casó a mi hija Natalia, allá en Barichara, una señora católica con Biblia nácar colunga sobre el escritorio. Dijo, si no van a ser responsables y van a casar de verdad, levántense de esa silla y largo de aquí. Digo, váyase. Es más, salgan allá afuera y piénsenlo otra vez. Les doy 10 minutos. Doctora, nosotros estamos aquí. Entonces que sus papás les digan algo. Y nos empezaron uno por uno. Y en esa notaría, nosotros cada uno le dijimos, cuando le tocó a mi esposa, yo me acuerdo que se fue incorporando y sacó la Biblia. Y mi padre, vino el sermón de mi hermana Idalí. Y hubo sermón por fortuna cortico, adorado sea el Señor. Al hermano Tito también. Eso es crear conciencia. Esa señora dijo, yo caso, pero no divorcio. Así que vean a ver, ¿cómo van a decir después? Papá pastor, suegro pastor. Amén. Mamá pastora, predicadora, adorado sea el Señor.
Y todo eso para después decir, no, es que yo no sé qué me pasó. No, por favor, respeto. Amén. Uno me dijo, hermano, es que esa parroquia donde yo me casé, eso, di una toma de la guerrilla, eso le metieron candela, es acta de matrimonio. Yo le dije, ¿sí? ¿Cuánto hace eso? Eso hace como 15 años. ¿Tuvieron hijos? Sí, pastor, tuvimos 5. Ah, y yo ese matrimonio no lo doy por válido. Ah, ¿sí? Y hay unos que creen que uno es tonto, hermano, de capirote. No, esto de matrimonio, por eso es que en este énfasis en continuo ustedes me oirán en este altar creando conciencia. ¿Cuánto damos, Señor? Dando orientaciones a estos muchachos. Para que después no vengan aquí que no, que yo no sé qué me pasó, que yo ya no vivo más con ella, no, Señor. Amén. Cuidadito con eso, adorado el nombre del Señor. Porque uno los saca y les da orientación. Tengo que hacerlo porque es que hay juventud en las iglesias. Allá también están. Dicen amén. No los quiero ver como esa foto que la tengo ahí que me da dolor con un pie enyesado y una mano enyesada y el pie también. Trillado, cargado por la esposa. Garrote. No fue un arañazo, es palo físico. Yo no vivo con ella y pues, qué culpa. Y él me dice, me lo dijeron, me advirtieron. Lo he citado como ejemplo doloroso. Dios ayude a ese muchacho, pero se imagina uno con 29 años en esa condición. Cuando ante un juez, ante un notario, ante un pastor y decir que sí, que yo me caso. Y después, por no detectar, yo le digo, hermano, usted no tuvo una chispita, dijo, no, varias. La mamá me dijo, no se case con ella. Su perfil lo veo muy, muy tranquilo. Usted es un hombre de paz. Y mi hija es de un carácter, ella necesita un hombre que amén. Que la mamá le diga eso de usted al futuro es grave. Amén. Amén. Usted no usted yo lo veo muy tranquilo y esas muchachas necesitan es quien, Jesús de Nazaret, para uno huir. Amén, hermanos. Y luego ni en avión paso yo por encima de un pueblo de esos, hermano. Alabado sea el Señor. Sí. Luego también otros le dijeron, miren jóvenes, cuando usted le digan una y otra vez no le conviene a esa persona, por favor no entrompe, como dicen en Antioquia. Le va a ir mal. Mal se le va a ir. Porque usted lo hace con deliberación. Por eso estamos describiendo esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Veamos otra definición bíblica del término pecado. Vamos a la lección. Alabe al Señor mientras yo continúo, para que el sueño se le vaya. Miren otra definición de pecado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con la tercera. Primera de Juan 5, 17. Coloquen el texto para que vean ustedes y ábranlo en su Biblia ya y léalo. Primera de Juan 5, 17. ¿Toda qué? Toda. ¿Es qué? Y está, no solo de estos días he estado hablando de la injusticia en enseñanzas de vida en la tarde y describiendo ese pecado. No solamente es injusticia robarle el salario a otro, también es injusticia no trabajar lo justo. Amén. No crean que la injusticia los cometen solo los grandes, hay pequeños injustos. Amén, hermano. Ahí estaba mencionándole de los que aquí en Bucaramanga se robaron la arepa esa con un cabello que le pusieron ahí. Eso es uno ser tramposo, ser bajo. Pedir un cabello para meterlo ahí y luego llamar al mesero y decir, mire, este pelo que tiene esto, yo no pago esto. Y cuando ya se han tragado, perdónenme la expresión, más de la mitad de la arepa. Para pararse y luego no pagarla, se llama uno ser sucio. Y esos son los que queremos otro gobierno, igualdad para todos. Aprendan a ser justos primero. Mírenlo. Toda injusticia es pecado. Toda, por mínima que sea. Es tan injusto que usted se robe una nota, la baje de internet en vez de estudiarla. Escuchen, jóvenes estudiantes. Tan injusto es que usted en la casa, pudiendo hacer oficio, tenga que hacérselo su mamá cuando usted puede, por estar pegado de un celular. Bueno, esos amenes están bastante anémicos. ¿Sí? Amén, hermano. Tan injusto es que usted ponga a la mujer a trabajar para usted estarse viendo los partidos de fútbol y que ella traiga mercado. Eso no es justo. El justo es que usted trabaje y lo lleve. Todo eso hay que decirlo, porque mire, toda injusticia, toda, alabado el nombre del Señor, es que ahí está esa definición. De manera que, pero hay pecado no de muerte. De eso no vamos a entrar en detalles. Estoy definiendo la palabra pecado en los términos bíblicos. Esa es la cuarta. Veamos qué otra. Gloria al Señor. Vamos a la lección de nuevo. Gloria a Dios. Toda injusticia es pecado. El pensamiento del necio. Del necio, no del justo. Proverbios 24:9. Adorado sea el Señor. Vamos allá. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio, ¿qué es?
Ahí estamos definiendo el término pecado. Antes de la acción viene el pensamiento. El que lo maquina, lo planea, lo proyecta. ¿En qué momento hurtar el celular? ¿En qué momento robar? Por ejemplo, ese videito que me mandó un abogado, y me lo mandó un abogado, hermano. Me dice, mire, pastor, antivalor. Y se ve, el hecho de maquinar, vamos a robarnos estas 4 para poner 4, no son muchachos traviesos adolescentes, son viejos. Ahí se ven, qué vergüenza. Que uno ya está con la cabeza rucia de canas. Tenga el cinismo de poner a trabajar a otro y no pagar una arepa. No, hermano, por favor, ¿cuánto damos gloria al Señor? Allá también trabajan personas. Usted se imagina uno de empleado atendiendo a la gente porque viven de eso. Han estado en crisis en estos días por esta pandemia. ¿Cuántos han abierto a ratitos para uno llegar y comer y no pagar? Eso se llama trampa de la peor. Eso es pecado. Pero aquí es el pensamiento del necio. Está allá. ¿Cómo que hago para robarme esto? ¿Quién me está viendo y quién no me está viendo? ¿Qué me guardo y qué no me guardo? ¿Saben ustedes que, mire, en los almacenes que tienen cámaras han detectado antes de ellas cantidad de pérdidas? Por ejemplo, las grandes superficies de comercio, ellos cuando hacen sus inventarios siempre dan un margen por hurto. Se roban en Colombia mercancías por cantidad. Hay mujeres que se van con ropa ancha para encaletarse en un momento de descuido, alguna loción, algún producto. Y las cámaras las han, hermano, qué vergüenza, las han llevado ante la policía y les hacen sacar lo que llevan guardado. Uy, qué cosa tan, uy, Padre Celestial, que aparezca uno en una cámara y que, señorita, por favor, disculpe, no, pero yo, mire, y le muestran la cámara y se ve cuánto encaleta y guarda. Uy, cierto que siente uno como, uy, bendito el Señor que nos guardó de eso. Y muchas veces sin necesidad. Es que nadie tiene necesidad de robar. ¿Pero por qué? Porque lo piensa. Yo le entrego a usted y usted se esconde, ¿qué tal? Así. Al hermano Norberto, que hoy no pudo venir porque estaba por allá tareadito, van y le roban. Y en la cámara se ve, por allá estaba en el centro. Cuando agarran el ladrón, hermano, y el ladrón le entrega a una abuelita, porque hay unas abuelitas mañosas, alcahuetes de los hijos de los nietos y bisnietos y tataranietos ladrones. Y ella, mi hijo, ese no es bobo, ese no se deja ahogar en un vaso de agua. Por eso es que ellas también son culpables. Y entonces, es que usted guardó eso. El policía viene, hermano, y dice, ahí estaban los 400,000 pesos. Se los lograron rescatar de misericordia, porque el ladrón le entregó tanto el que practica el pecado como el que se complace con el que lo practica. Lo dice Romanos. Entonces, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. Estamos definiendo el término pecado. No lo albergue en su mente, no lo planee. Y si lo llega a estar como ahí, deséchelo antes que llegue a la práctica. Amén. Veamos otra definición de pecado. Alabados al Señor. Vamos a la lección, creo que me quedan 3. Todo lo que no proviene de esto, de fe. Romanos 14:23. Dele gloria al Señor. Alábele por favor. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Y oigan la definición de pecado que aquí Romanos describe. Lean esa parte. Porque no lo hace con fe. Sigan la lectura. Y todo, pero lean, hermanitos, como si hubiera comido algo esta mañana. Y todo lo que no proviene de dónde, ¿qué es? Es pecado. ¿Oyeron eso? Entonces, cuando usted, hermano, por ejemplo, ahora sobre ese asunto de las vacunas, tanta especulación. Hasta pastores predicando contra eso. Bíblicamente yo no tengo base ni para prohibirla ni para recomendarla. Es un asunto suyo. Amén. Que un microchip, ¿qué tal? En esa aguja tan diminuta no cabe un microchip ahí. Y es que esto y lo otro, que es la marca de la bestia. Para que el anticristo venga a marcar aquí, la gente tiene que haberse ido a la iglesia. Y aquí estamos todavía. Entonces hay una cantidad de especulaciones. Usted no juzgue si alguno no me la quiero poner. Amén, se respeta eso. Amén. Que yo me vacuné, amén, se respeta eso. Que a usted ya le pusieron la marca de la bestia. Le dicen algunos, no, bestia, ¿usted qué está diciendo eso? Le dije a alguien. Alabado el nombre del Señor. No, hermano, uno tiene que tener claro y convicciones internas. A usted no tiene por qué manejarlo. Tiene una experiencia con Dios, a uno no lo maneja en las circunstancias. Uno observa, bendito el nombre del Señor. Y aprovecho para decir, para mí eso es una vacuna, como la de la fiebre amarilla. Por ejemplo, en Costa Rica no puede uno entrar si no lleva el certificado de fiebre amarilla.
En el aeropuerto, cuando uno va a abordar el avión o va a chequearse, lo primero es el certificado de la fiebre amarilla. No, que yo no lo tengo, entonces no puede viajar, porque hay una norma que dice que usted no puede llegar. Al África igual. En España, cuando vivimos a abordar el avión a ver su certificado, usted viene de Sudamérica, sí señor, de Colombia. ¿Dónde está? Aquí está mi carnet, yo lo cargo ahí. Amén. Ahora también en Europa ya están exigiendo aquello y lo otro para uno poder entrar. Adorado sea el Señor. Entonces no me vengan con especulaciones ni me hagan preguntas tontas, hermano. Yo no puedo decidir por ustedes. Es usted quien decide. Si no se la quiere poner, el problema suyo. Y si se quiere vacunar, es un asunto personal. Amén. Los pastores, escuchen esto, no tenemos por qué meternos en la vida privada de la gente. Un pastor no puede, por ejemplo, definirle a una pareja de recién casados cuándo van a tener un hijo. Eso es asunto de ellos. ¿Y cuántos? Que lleva 5 o 6 meses de casada la muchacha y el pastor mirando de la barriga. Uy, hermano, hay unos que son hasta atrevidos y le tocan la barriga a la esposa ajena. Hay unos que son así. Usted no tiene por qué tocar barrigas ajenas. Amén, hermano. ¿Y qué pasó, hermanita? ¿Y nada? ¿Qué tal? No, hermano, no hemos devuelto todavía. Oye, hermana, la Biblia dice multiplicaos y llenad la tierra. Un joven entendido le dijo al pastor, eso lo dijo Dios fue a toda la raza, no a mí nomás, pastor, tranquilo. Adorado el nombre del Señor. A veces nos metemos en cosas que no son de doctrina bíblica. Alabado sea el Señor. Usted defina lo que es pecado y lo que no es. Aquí estamos definiendo qué es pecado y qué no es. Lo contrario a esto no es pecado, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está. Si yo oro por una comida X, ay, que yo no como eso porque esa carne, ¿qué tal? Los hindúes no comen carne, pero hermano, yo oro por ella y me la como. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que no coma X o Y carne. Mire, yo he visto esos hindúes, hermano, desollan las culebras y se las comen. Las culebras las persiguen y las matan, no porque sean venenosas, sino para comer. Amén. Se metió un elefante por allá, me mandaron el video en Guinea Ecuatorial, y ese elefante dañó unos cultivos y le dieron disparos y lo mataron, y le cae esa turba, hermanos. Y dice un hermano, escribe ahí, dice, y yo le escribo, ¿por qué lo mataron? Porque es que su carne es muy deliciosa. Yo llego a un restaurante por ahí y me dicen que esa es carne de elefante, y yo tal vez, quién sabe si me la coma. Porque es que no estoy acostumbrado a eso, pero no puedo juzgar así de que se va a condenar porque comen carne de elefante. Que no fue correcto matarle a animales porque esa especie está en vía de extinción. Mire que uno tiene que definir las cosas como son. Amén. Vi a hermanos comiendo un fara, zorro fara, ¿ustedes lo conocen? Horrible. Y así inflado. Yo tengo la foto que se la mandó uno. Soplado y se moscarria alrededor. Y yo le dije, ¿esto qué? Vale, ¿cuánto vale ese zorro fara? Vale $30. Y $30. Eso podrido ya con esas moscas, uy, yo no doy ni medio centavo de dólar, pero ya la compran y se la comen. En la plaza de mercado usted entra y ya tenía que usar tapabocas, que pañuelo, doblar un cubo 8 veces, porque eso huele, y compran y comen. Y hermanos nuestros comen. Yo no puedo mandarlos a la paila más honda porque están comiendo eso. Allá ellos. Para ellos no es pecado. Para mí tampoco, solo que no soy capaz, mi estómago no está para comerme una carne de esas. Amén. El solo olor me lo repugna, pero uno tiene que definir que si para otro, Pablo lo dice, si usted come carne no juzgue al que la come, y si no la quiere comer, tampoco juzgue al que come. Así está de claro. Entonces definamos qué es pecado y qué no es. Alaban al Dios del cielo. Amén. Terminemos esta definición. Vamos a otra ahora. Ya estamos ahí en Romanos, veamos, nos quedan 2. De las varias, hay más, las que escribí fueron pocas. El pecado es un capataz. ¿Sabe qué es un capataz? Uno que gobierna a su víctima, que lo mantiene a físico látigo. Siempre que usted oiga la palabra capataz, es uno que es hasta cruel a veces. Generalmente esta palabra conlleva un verdugo, un patrono que es exigente, que lo tiene siempre por cámara exigiéndole. De pronto llama, fulano allá lo estoy viendo que está como muy lento. Todo eso porque ahora se regulan las actividades de trabajo es por cámaras. Amén, en las fábricas, industria. Veamos Juan 8:34. Miren lo que Jesús dijo del pecado. Alabe al Señor, por favor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que lo practica, ¿qué es? Esclavo. El pecado lo gobierna, lo lleva. Amén. Escúcheme, hermanos, el cristiano tiene la gran ventaja que tenemos la ayuda de Dios y el pecado no nos arrastra, no nos lleva. No se enseñoreará de vosotros el pecado, no es mi Señor ni el suyo, gócese y alégrese. O es su Señor.
Allá escuchen los que están en internet. Porque si es un señor, usted hace lo que el pecado le mande y le ordene. Amén. Sí, señor. ¿Qué pasa? Un amigo lo llama, que lo espero para que tomemos algo y usted arranca. Como me dijo una hermana que están nuevos, llevan ni tan nuevos, 2 años en la iglesia. Y es que mi marido, hermano, cada 8 días se toma 4, 5 y 6 cervezas y juega tejo y bolo. Pero también vamos a la iglesia. Digo, ¿qué clase de cristiano es? Y me dice que no le moleste porque no se emborracha. Que cuando siente que ya es emborrachar, se va para la casa. Pastor, ¿usted qué me aconseja? Pues tuve que aconsejarle. Amén. Y me dice que lo deje quieto. Usted dice, ¿está pecando? Pues claro. Amén. Ahí dice la Biblia, no mires el vino cuando rojea. Y un poco de levadura le ayuda a toda la masa. No ha dejado el vicio. Amén. Todo eso. Lo uno que se asocia con las juegas, aquellas del bolo y el tejo, que son, dicen algunos que deportes. No, eso el cristiano no lo practica. Entonces mire, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es. ¿Cómo es esclavo? Que tiene que hacer lo que el pecado le mande. Y hay gente que ustedes los conocen. Ustedes, hermano Ronald, que han tenido personal a cargo. Saben que hay gente que no imagino que les llegue la quincena. Aquí cuando trabajamos, aquí acuerdan, hermano, que ahí venían las mujeres los sábados cada 15 días a esperar el pago. Porque si se les pagaba y ellas no estaban, se largaban estos sinvergüenzas. Y uso esa palabra, amén. ¿Cómo es que uno teniendo mujer y teniendo hijos, debiendo luz, agua, todo lo que gasta una casa, en vez de ir y pagar y llevar algo para casa, arranca con los amigos por allá a los meretricios y a empinar el codo? Eso se llama ser esclavos. Amén. A veces todos arruinados. Mire, el borracho usted lo ve, hermano, viviendo de una forma precaria. La ropa que compra es de segunda, viejita por allá. Esos chocatos todos feos. La ropa, los hijitos igual. Los hijitos todos flacos, así barrigones, llenos de lombrices, pescuezo delgadito. Amén. Anémicos esas criaturas. Mal tenidos. Pero es que yo me gusta ser evangélicos. Allá le roban a uno el diezmo. Esos es pastores, se vuelven ricos. Mire las naves en que andan. Ese es el lenguaje del esclavo del pecado. El cristiano dice, aleluya, gloria al Señor, Dios me ha bendecido. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Mire los hijitos allá arriba, están algunos hasta cortitos, que algunos hay que ver males, hermano. Sí, porque hay muchachitos, hermanos, que están como muy acelerados. Gracias a Dios por eso. Es que, hermano, mire que yo hago ver esto del evangelio, amigos míos, porque esto trae bendición. Alaba al Dios del cielo, hermano. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Esclavo. Esclavo es del pecado, el pecador, el pecado presentado aquí como un verdugo, que es látigo, y promete, y tráigame la última, y no tomo más. Y el otro dice, ¿qué? Se va a ir usted, ya la mujer lo llamó, ¿qué pasó? Y tal, y entonces, no, tráigame, y ahí se le pasan hasta un día y más. Ahí se queda toda la quincenita. Y la pobre mujer esperando allá, hermano, cocinando un poquito de arroz, una papita ahí. Uy, esa es mucha vida re miserable. Amén. Por eso, jovencitas, de nuevo, ojo con el ofertante que llegue. Amén. Adorado sea el Señor. Por último, ¿qué es el pecado? Según aquí es un verdugo, un capataz impío, cruel. Por último, el pecado es engañoso. Se muestra de una manera y atrapa a su víctima. Amén. Por eso estaba viendo la palabra mentira y falsedad en su original, en las enseñanzas de las 4, que hay un término allá que quiere decir anzuelo. Me llamó la atención, anzuelo. Y ustedes saben qué es un anzuelo. Un anzuelo nunca se tira al agua vacío, porque si no nadie lo muerde. Ningún pescado, ¿verdad? Uno le pone la carnada, y lo más cubierto que esté el anzuelo. Yo que me gusta la pesca, para poder que el pescado muerda. Si el pescado tuviera inteligencia, decían que se trague el dueño al hombrillo, no. Pero como el animal tiene instinto y lo que ve es la carnada, cuando la suelta, cuando la presa, ya es tarde. El diablo usa eso, pone el anzuelito. Y una vez que lo muerde, ¡pah! Y después que lo engancha, ¡ay, Padre de la gloria! Venga para acá y lo recoge. Por eso bendito sea el Señor. Miren esta definición según Hebreos 3:13. Vamos a dejar hasta ahí hoy, gloria al Señor. Hebreos 3:13. Amén. Antes exhortándoos unos a otros cada día, entre tanto que se dice, oiga lo que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por esta razón. ¿Cuál? El engaño del pecado. El pecado engaña. Dígalo allá si no y digámoslo aquí si no. Nos engañó a algunos temporalmente. Temporalmente.
logramos escapar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque en vano, dice la Biblia en Proverbios, se pone la trampa ante los ojos del ave. Escuchen, muchachos, esto. Cuando usted ve que la trampa está puesta es para que escape de ella. Por eso cuando uno arma la trampa para atrapar el animal en el monte, es que el animal no está cerquita. Uno tiene que ir muy temprano. Incluso cuando le poníamos el trampero, llevaba una botella con agua y le hacía agujeros en la tapa. Y cuando uno arma, uno tira agüita porque el agua borra la huella y quita el olor. El animal tiene un olfato que dura horas. Entonces usted tira agüita y eso ya temprano arma uno el trampero. Cuando viene la guartinaja que llaman aquí, o el picure, él va por allí caminando y si le huele fresco, dicen, eso es así, por aquí pasó el hombre hace poco y el hombre no es confiable. Amén. Entonces uno va tempranito y le arma allí todo craneado, pensado. El diablo hace eso, arma la trampa. Señor lo reprenda. Amén. Arma la trampa y empieza a ver quién le muerde y más de uno le ha mordido. Usted y yo no caemos en ella. Pueden alabar el Dios del cielo. Entonces llévese hoy de tarea definir, y usted puede a la luz de la Biblia buscar más definiciones de pecado, que las hay. Por hoy les he dejado estas. Vamos rapidito a ver la lección, hacemos un breve repaso de 1 minuto y oramos para salir. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 definiciones de pecado, además de las que vimos en el griego. Y vamos leyendo, aquí están las 4 estas. ¿Cuál es el término pecado? Lean esto y como les dije, ¿cómo se lee? Hamartía. ¿Qué quiere decir? Amén. Está la otra, anomia o anomía. ¿Y qué quiere decir? O ilegalidad. La tercera es, quiere decir juicio. Y la última, anoema, ignorancia. Entonces ninguno de nosotros estamos incursos en ninguno de los 4 porque no somos ignorantes. Porque no infringimos la ley, no andamos en la ilegalidad y no erramos al blanco. Amén. Veamos la otra lección, la parte de la definición. Las consecuencias del pecado. Hay 3. Sobre Dios, sobre Satanás y sobre... No, pero esto es muy largo. Más bien dejémoslo así. La vemos dentro de 8 días. Amén, porque ya el tiempo me indica que debo ir terminando. Vamos a ver que el pecado afecta primero a Dios. Que también le da la oportunidad al diablo, el Señor lo reprenda, de escarnecer la obra de Dios. Y que también trae consecuencias sobre mi vida. Pero eso será materia del próximo estudio. Por hoy vamos a estar de pie, vamos a darle gracias. Gracias a quién, a Cristo, que nos ha librado, nos libró, nos libra y nos librará, dice el apóstol Pablo. En las epístolas está, escuchen amigos míos y hermanos, está el pasado, presente y futuro del cristiano. Dice que Él nos libró del pecado, nos libra actualmente y nos librará. ¿Pueden alabar al Dios del cielo? Nos libró de sus consecuencias a través de Jesucristo, nos libra ahora a través de su Espíritu Santo y nos librará de la ira venidera. ¿Quiere usted darle gracias al Señor por ello? Hagámoslo entonces. Nuestro Padre Celestial, levante su voz y dele gloria, honra y alabanza al que vive para siempre. Aleluya, aleluya. Señor, muchas gracias. Alabado y glorificado tu bendito nombre. Señor, mi alma bendice, exalta y glorifica tu grande nombre en esta hora ya de la tarde, porque hemos invertido en la mañana, Señor, 2 secciones. Ha podido venir este pueblo, otros nos han acompañado desde casa. Alabado tu nombre por ello, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, cómo el pecado entró al mundo y pasó a toda la raza, pero cómo tú proveíste, Señor, salvación, redención para nosotros en esta hora. Aleluya, aleluya. Gracias, amado Dios, por mostrarnos lo que es el pecado, cosas que no saben los psicólogos, los psiquiatras, Señor amado, los filósofos, los políticos, los docentes, pero tu palabra nos revela y nos muestra qué es el pecado, para eludirlo, para vivir contentos, felices, agradecidos. Señor, que no nos hayas juzgado antes de conocerte, que nos hayas
brindado el perdón de nuestras iniquidades, que nos haya hecho libres por tu gracia redentora. Alabado tu nombre por esa sangre derramada en la cruz que hizo posible nuestra libertad. Oh, gracias, gracias, gracias. Levanta esa mano, dele gloria al que vive, que fuera de nosotros cautivo, con un capataz, un verdugo infernal como es el pecado, dominando nuestra mente, nuestras pasiones, cautivando nuestra voluntad. Pero viniste y rompiste esa atadura diabólica. Ataste el hombre fuerte que nos tenía bajo su dominio y nos diste la libertad que hoy disfrutamos, Señor. Alabado tu nombre. Gracias, amado Rey. Gracias, permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no tornéis de nuevo al yugo de esclavitud. Aleluya, aleluya. Yo tengo el deber de